¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y esta es una nueva edición de The Source TV, los conversatorios de Red Hat. Y miren, al más puro estilo del código abierto, les comparto la receta. The Source TV es un formato de entrevistas a ejecutivos de Red Hat o bien a jugadores clave del ecosistema de Red Hat, donde conversamos sobre temas específicos y conocidos para la compañía, pero desde un ángulo o concepto innovador. Son temas tradicionales en la compañía, tratados desde una óptica poco convencional. Y al más puro estilo de Red Hat, el objetivo es compartir. El tema de hoy es espectacularmente relevante. Hoy el tema nos reúne alrededor del Customer Success. Vamos a aprender y entender mejor sobre el Customer Success y lo que implica tener al cliente en el centro de la toma de las decisiones. Y vamos a conocer mejor el rol que juega optimizar el desarrollo para tener agilidad y maximizar el valor que hacemos en las inversiones de tecnologías de información dentro de nuestras empresas para prepararnos para esta era del consumo que, como ya todas y todos sabemos, pues más que va a llegar, ya está aquí, está creciendo y acelerando de una forma impresionante. Y para ello vamos a también hablar del tema que dentro de Red Hat se ha convertido cada día en más relevante, lo que implica actuar como un trusted advisor, es decir, ser capaces de comprender las necesidades únicas que tiene cada cliente y apoyarlos y acompañarlos en el desarrollo de un plan de adopción, de ejecución y de expansión de tecnologías de información exitoso. Y para ello tengo el honor y agradezco además muchísimo el tiempo y la disponibilidad de platicar con Alberto Ramundo. Él es Head of Customer Success, nada más, para América Latina en Red Hat, a quien le doy con mucho cariño la bienvenida. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Hola Emilio, muchas gracias. Estoy muy bien y agradecido contigo por poder conversar unos minutos sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias. Si te parece, entremos de una vez en materia. Y una pregunta que me parece obligada para iniciar es, escuchamos mucho hablar de Customer Success, pero no todos los decisores tienen un conocimiento claro de este concepto que va mucho más allá de la definición de apoyar con éxito al cliente. Y Alberto, en este sentido, me encantaría que nos compartieras tu opinión acerca de cómo podemos explicar esta disciplina de negocio y cuál es el rol que tiene para el desarrollo de las organizaciones. Muy buena pregunta, Emilio. Para empezar, y es bueno entender que Customer Success no es algo nuevo. En realidad, Customer Success es algo que viene de hace mucho tiempo, cuando los clientes se enfocaban principalmente en la característica del producto más que en la solución o lo que hoy hablamos y escuchamos mucho respecto de sus necesidades de negocio. Pero la verdad que pasaron desde cierto punto de vista no tantos años, desde otro punto de vista sí pasaron muchos años, en medio una pandemia que aceleró mucho la transformación digital de muchos de nuestros clientes. Entonces, el ver el producto por sus características dejó de ser lo más relevante y pasó a ser lo más relevante el tema de cómo nuestros clientes obtienen sus resultados de negocios esperados a través de las soluciones, en este caso de la industria del software, las soluciones que ellos necesitan para conseguir esos resultados. Entonces, Customer Success se convirtió en digamos, una forma de trabajar, una metodología de trabajo de mucha irrelevancia, porque para uno poder lograr ver esos resultados de negocios, es importante tener un plan y es importante entender cómo vamos a llegar a esos objetivos. No solamente implementar un producto me garantiza el resultado de negocio esperado. Entonces, uno de los principales roles del área de Customer Success, y digo uno de los principales porque puede tener muchas aristas distintas, es cómo acompañamos a los clientes entendiendo sus necesidades como compañía para que a través de los productos que en este caso Red Hat ofrece y las soluciones que Red Hat ofrece, los estamos acompañando en sus procesos de negocio. Y el otro tema importante es todo lo que te estoy comentando, digamos, si uno analiza lo que estoy diciendo, es siempre el cliente en el centro. Customer Centricity es lo más importante. O sea, ya hace mucho tiempo que dejamos de ser empresas que lo que hacen es mirar su producto. En un momento empezamos, anteriormente, solo me aparto un segundo de tu pregunta, pero Sí, sí, sí. en una época hablábamos de cuál era mi producto, qué características tenía y cómo competía con el producto de mi competidor, mirando Sí. característica contra característica. Después pasamos a escuchar qué necesitaba el cliente, pero desde el punto de vista del producto. También el cliente me decía, Sí.
yo quiero este producto, hacían el famoso P por Q, entonces miraba característica, precio, el análisis iba por ese lado. Y hoy pasamos a otra etapa, hoy pasamos a una etapa donde lo que se busca es resultados de negocio y cómo lo hacemos más eficiente, con menor tiempo para lograr ver ese valor, aparecen los conceptos. Yo te decía recién que la pandemia, desde mi punto de vista, aceleró mucho la transformación, mucho el movimiento a la nube, mucho más de lo que cualquiera estaba planeando. Entonces, todo eso le da una relevancia adicional a Customer Success, porque estar cerca de nuestros clientes es lo que logra hacer que el cliente lo vea uno como un Trusted Advisor, que es otro tema interesante para conversar, digamos, ¿no? Pero para cerrarte el concepto sobre esta pregunta, creo que el lugar de Customer Success tomó relevancia por todo esto que pasó y por cómo nuestros clientes ven hacia futuro. Me parece espectacular lo que comentas por lo siguiente. El escenario a partir de la pandemia, en términos de infraestructura de operación para las empresas, se convirtió en incierto y volátil. Es decir, muchas empresas, lejos de seguir una ruta y tener un plan, estuvieron siguiendo tendencias. Y dentro de estas tendencias hubo un mal muy común en muchos negocios en línea, señor. Todo funcionaba muy bien hasta que algo no funcionaba bien. Si hacías un pedido y todo funcionaba perfecto y tu tarjeta pagaba y llegaba bien, todo estaba maravilloso. Pero hay de nosotros, clientes, en donde uno de estos pasos que acabo de escribir presentara un problema, porque entonces seguir un proceso de soporte técnico, de soporte de ventas o de reclamación o devolución se convirtió en un reto dificilísimo para muchas Sí. empresas y en una frustración muy grande para los usuarios. ¿Qué beneficios directos traen, Alberto, a los clientes, perdóname, los principios de un programa de Customer Success como uno de los planes eje para una organización? Y respecto a este punto, Customer Success, yo creo que lo más importante que nos da es que para que un programa de Customer Success funcione, no es solo el proveedor o solo el cliente el que lo puede hacer funcionar. Tiene que existir una relación de partnership, de confianza, tiene que haber, yo en lo personal creo que muchas veces el mejor Customer Success Executive es el que le sabe decir inclusive cuándo no al cliente, cuándo tenemos que revisar y cuándo algo que quizás el cliente está queriendo hacer puede que no sea la mejor solución que nosotros le podemos ofrecer. Desde Red Hat uno tiene el conocimiento de la infraestructura, los productos, de qué manera funcionan mejor las soluciones para que finalmente el cliente pueda llegar a esos objetivos de negocios que mencionábamos antes. Después seguramente tendremos algún punto de conversación sobre lo que llamamos el time to value, ¿sí? Cuando uno, entonces, el principal beneficio para mí es el cliente, cuando tiene un programa de Customer Success trabajando en conjunto con él, logra tener un plan claro. Siempre cuando digo un plan claro es bajo la nueva modalidad, digo nueva desde hace un tiempo, de agilidad, ¿no? Un plan claro es, o sea, es prueba y error muchas veces, ajuste, pero en conjunto, cliente y proveedor, para lograr la mejor solución que nos lleve al lugar que el cliente necesita, que es ese resultado de negocio, en el menor tiempo posible. Y nuevamente volvemos al tema de time to value, ¿no? Customer Success lo que te permite es, yo estoy con el cliente planificando lo que está comprando, porque es lo que después vamos a ejecutar juntos, y eso nos da muchísimas más altas probabilidades de llegar al lugar que el cliente necesita. En muchas ocasiones no terminamos de entender y como organizaciones de repente no terminamos de digerir que la era en la que heredar un negocio exitoso y continuar el éxito de dicho negocio significaba el no le muevas, ¿no? Todo está muy bien ya, tú asegúrate de que haya continuidad en la calidad de los productos, en cómo hacemos las cosas y tienes un negocio garantizado. Esa era se acabó muy rápido, la transición a una era en la que la innovación y el cambio es la constante y que como organización logramos un hito, nos vamos a dormir con la satisfacción de haber logrado ese hito y de inmediato llega la agridulce sensación de saber que nuestros competidores seguramente están llegando a este hito o llegaron ya también, pero también ya están pensando en cómo mejorar
ese hito en nuevos pasos y en nuevas formas de entender mejor al cliente, que es algo que estabas tú resaltando. Y alrededor de esto, tú mencionaste varias veces lo que significa el time to value. En una era en la que la constante es el cambio, platícanos un poquito qué significa el time to value y cómo ayuda a construir ahora un vínculo de largo plazo con clientes que además están esperando de las organizaciones justo eso, cambio constante, es increíble, ¿no? Time to value es la percepción de valor por parte del cliente respecto de algún, digamos, de un proceso, empezando desde la compra, la inversión, la implementación, digamos, de un proyecto que tiene es el tiempo en que hace la inversión y percibe que está recibiendo valor por esa inversión que realizó. Hoy la clave para que ese time to value sea lo más corto posible es que la planificación de lo que vamos a hacer después de que el cliente haya ejecutado la compra tiene que ocurrir antes de la compra. Antes era, en muchos casos era yo compro y después, bueno, vamos viendo cómo lo implementamos, ahora empezamos el proyecto y demás. Hoy parte del rol de Customer Success y de cada Customer Success Executive de nuestra organización es el Success Plan. Success Plan significa cuál es el, como le dice el nombre, ¿no? Pero cuál es el plan de éxito para que este proceso sea exitoso con el cliente en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos un cliente y por otro lado, Emilio, no, esto no es estático, así como vos mencionabas, esto cambia constantemente, tampoco el proceso es estático, porque el cliente suele ser cliente por muchos periodos, muchos años, llamémoslo en un ciclo, lo que se llama el life cycle. El cliente compra, empezamos a trabajar juntos, logramos time to value de lo que compró, pero después quizás hay cambios, necesitamos volver a reformular soluciones, necesitamos agregar más productos o modificar cosas y volvemos a empezar ese círculo, ¿sí? Entonces, es un ciclo constante donde lo que estamos haciendo es trabajar con el cliente para que cada inversión que hace tenga un retorno de esa inversión o una percepción de valor de esa inversión lo antes posible. Yo le llamo inversión en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Pero creo que el tema de time to value es uno de los resultados clave que tiene que tener cualquier programa de Customer Success, porque ese resultado de negocio esperado por el cliente, que uno lo dice como una frase o un título, tiene muchos detalles. Uno de los temas fundamentales es el tiempo, o sea, yo quiero lograr este éxito en X tiempo. Y ahí yo creo que la gran diferencia, Emilio, es con Customer Success nosotros podemos tener una relación con el cliente que nos permite tener mucho más control y trabajo en equipo de manera ágil que nos permite ajustar para lograr ese objetivo. Cuando no tengo Customer Success, muchas veces es un proyecto que se implementa entre un proveedor y un cliente, pero que es de ese tema puntual y que no está viendo, como dicen muchas veces el dicho, no está viendo el bosque y está viendo solo el árbol, ¿no? Entonces, creo que Customer Success nos da esa visión más general del cliente. En muchos casos hablamos de que el Customer Success Executive no deja de tener un rol de abogado del cliente para saber qué hacer, cuándo tiene que entrar un área, cuándo tiene que entrar otra, cómo lo ayudamos, inclusive en lo que te decía antes, decirle al cliente, no, esto no lo podemos hacer, esto no es lo mejor. Lo que marcas es un poco el hito que hay, la diferencia que hay entre el proceso tradicional arcaico de venta de proyectos de infraestructura y el proceso actual de acompañamiento, incluyendo el cerciorarse de que el cliente con éxito cumpla el objetivo por el que inicialmente integró una solución de tecnología. Incluso esto hace muy relevante, ahorita te querría preguntar al respecto, precisamente sobre la relevancia que tiene hoy, pues no se puede ser un vendedor sino un trusted advisor. Pero antes de que te pregunte al respecto de trusted advisor y me platiques un poquito más al respecto, quisiera preguntarte lo siguiente. Considerando justamente que el tradicional modelo de fabricación, de venta, de entrega de productos y servicios ya no encaja en esta nueva realidad y que hemos dado paso a una
pues una serie de nuevos hitos diseñados para que el cliente no solamente compre un producto, sino sea atraído o retenido y no nos abandone pronto, sea recurrente, se ha vuelto realmente algo muy relevante. Todos estos temas hoy son abordados por un modelo y como hemos visto y como Red Hat ha demostrado ya durante muchos años, la documentación, la disciplina correcta alrededor de este tipo de temas, pues hace una diferencia increíblemente relevante. Y ustedes utilizan o consideran un modelo, LAER, que son las siglas para Land, Adopt, Expand and Renew. ¿En qué consiste este modelo? Platícanos un poquito más al respecto y dónde podemos conocer más al respecto, señor. Es un muy buen punto. LAER es una metodología que la generó CCA, es una compañía que desarrolló un poco esta metodología de trabajo, como decís vos, que viene de Land, Adopt, Expand and Renew, o algunos hablan de Retain, eh, que básicamente tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Vos decías la venta tradicional respecto de estar de manera constante con el cliente. Fíjate que la última palabra de LAER que hablábamos, renew, en otra época, hace un tiempo, cuando hablábamos de renovar, la práctica, la best practices, digamos, que había en su momento era: me comunico con el cliente 90 días antes o 120 días antes para ver si va a renovar. Resulta que con el tiempo uno se fue dando cuenta que si yo lo llamaba al cliente 90 días antes, probablemente el cliente me diga: no, no voy a renovar. ¿Por qué? Porque no tengo presupuesto o porque me fui con tu competidor. Ya no tenía nada para hacer. Se fue con mi competidor. No tengo cómo pelear esa renovación para que vuelva conmigo, porque ya está, ya tomó la decisión el cliente. Y eso era porque no estábamos con el cliente, porque no estábamos cerca del cliente. Entonces, la metodología del LAER, esto lo usaba solo como ejemplo de Sí, sí. temas que resuelve la metodología del LAER, básicamente consiste en que un cliente en la etapa de land lo que está haciendo es comprando, llamémosle la promesa, no en el Sí, sentido comprando la negativo, promesa, ¿no? Pero claro, digamos, claro, está sí, comprando sí. la promesa. Está dando la oportunidad, digamos, sí. Claro, claro. Eh, en esa etapa de land, lo que el cliente compra tiene que saber cómo acceder. En el caso de Red Hat, por ejemplo, nosotros decimos: el cliente compró una suscripción de Red Hat. Bueno, tenemos que asegurarnos de que sepa entrar al portal de cliente, de usar el servicio, cómo abrir un ticket, cómo manejar. Todo ese onboarding es parte de el land, o muchas veces dentro del land hablamos de la etapa de welcome. Pero el land también tiene algunas cosas críticas, que es porque todos sabemos bien que todas las compañías tienen distintas áreas, ¿no? Y la comunicación entre las áreas van a ser, cuanto mejor es la comunicación, mejor va a ser la manera en que trabajamos con nuestros clientes en este proceso del AER. ¿Por qué? Porque en el land, esa promesa que alguien hizo, si yo lo llamo al cliente para explicarle el portal de cliente sin saber qué fue lo que se habló con el cliente al momento de la venta, probablemente me encuentre en alguna situación donde tengo que volver. Entonces, el land implica que la organización esté conectada también, el land no, perdón, todo el proceso, ¿no? Pero digo, empezando por el land, tenemos que tener claridad de lo que el cliente compró para poder hacer el onboarding. Una vez que hicimos el onboarding, la segunda etapa, y yo creo que en ese sentido, Emilio, creo que es la etapa clave de todo el proceso. Para mí es la etapa más importante de todo el proceso, es adopción. Adopción de productos por parte del cliente no necesariamente garantiza expansión ni renovación. Correcto. Dentro de lo que es adopción, nosotros trabajamos con distintos aspectos que analizamos, desde la percepción del cliente, la performance que está teniendo esa solución que el cliente adoptó, la utilización que le está dando, todos conceptos de los que te hablaba recientemente, para que una vez que estamos seguros que adoptó,
o que está adoptando correctamente, entonces recién ahí vamos a poder hablar de expansión, que es la etapa que sigue, que es cómo crecemos con más del mismo producto o con nuevas soluciones o productos en ese mismo cliente. Pero todo fíjate que sigue estando relacionado a Customer Success. Porque la única manera que yo tengo de lograr eso es de lograr estas etapas exitosamente, es teniendo esa continuidad con el cliente, y el programa de Customer Success es el que justamente plantea estar cerca del cliente durante todas estas etapas para que ese Success Plan nos garantice la adopción y todo lo que hablamos recién. Y si todo esto lo hacemos bien, el cliente va a renovar. Importante resaltar la relevancia que tienen evidentemente todas las áreas para nuestros clientes, pero erróneamente me parece que hay mucha percepción de que el customer success está mucho basado en la parte frontal de las organizaciones, en las áreas de ventas y cosas por el estilo. Y con todo lo que estamos platicando en esta sesión, me llama la atención y llamo la atención a las áreas de TI que nos están acompañando en estos momentos, a que entendamos y observemos la importancia y relevancia que tiene no solamente la infraestructura, sino el correcto acompañamiento de la infraestructura para cumplir los objetivos de nuestros clientes, que se convierten en nuestros objetivos de éxito. Esa simbiosis que hay entre el éxito de los clientes con los clientes con los clientes, me parece espectacular. Por otra razón, con la velocidad de los cambios que platicamos hoy y con la velocidad que un cliente hoy puede adoptar nuevas plataformas, bien dices tú, ya no sirven esos periodos largos en el que podía yo contactar al cliente, porque además hoy te das cuenta en qué momento se está cayendo una cuenta o un cliente porque la ruta no esté siendo la que el cliente esperaba. Y si a eso no le acompaña una buena atención en todos los sentidos, integral, a que el cliente sienta solucionado ese reto que pudiera presentarse, la cuenta la ves caer prácticamente de inmediato. Entonces, aquí hay para mí un punto de atención muy relevante en cómo juega Red Hat el rol del área de Customer Success dentro de las estrategias que cumplen para con sus clientes, porque ya vemos que es toral, señor. A mí me gusta describir que Customer Success tiene dentro de la compañía, dentro de Red Hat, un rol y una misión que es acompañar a toda la compañía y guiarla en este proceso de LAER para con nuestros clientes. ¿Cómo nos aseguramos que estamos yendo en el proceso de LAER con nuestros clientes? ¿Cuándo un área de la empresa tiene que estar jugando un rol? ¿Cuándo es otra? ¿Cuándo entra uno? ¿Cuándo entra otro? Todo eso hace que para el cliente le sea más sencillo también, porque si no, pasa lo que pasa o nos pasaba y sigue pasando seguramente muchas veces, que es, viene Emilio, habla con el cliente, le hace 3 preguntas, el cliente las responde, Emilio le dice, ahora va a venir Alberto por este otro tema, y llega Alberto y le hace las mismas 3 preguntas, y el cliente dice, pero entre Emilio y Alberto no se hablan. Entonces, hay un desafío muy importante en ese sentido, ¿no? Yo te diría en todas las compañías, uno de los desafíos más importantes es cómo logramos que Customer Success sea una metodología de la compañía donde todas las áreas tengamos claridad de cuál es nuestro rol y de cuál es el proceso interno que tenemos que seguir para servir mejor a nuestro cliente y para hacer que nuestro cliente nuevamente logre sus resultados de negocios en el menor tiempo posible. Híjole, Alberto, antes de que, porque como sabes y como ya vemos ahorita, cuando está uno muy entretenido y lo está disfrutando mucho, el tiempo es cruel. Se va. Y antes de que termináramos la sesión, y yo no quiero abusar de tu tiempo ni de nuestra audiencia, pero me gustaría hacerte 2 últimas preguntas, señor. La primera es, los clientes B2B, por ejemplo, buscan absolutamente tener más experiencias de autoservicio. Y esto es importante, me llama mucho la atención este fenómeno. ¿Es esta una realidad que ustedes están viviendo? ¿Cómo está Red Hat preparado para responder a un deseo como de este tipo por parte del mercado, señor? Primero hay cuestiones económicas de contexto, hay muchas cuestiones que pueden impactar cómo funcionan en cada lugar, ¿no? Pero de acuerdo a una encuesta, inclusive hablaban creo que de McKinsey, con 1000 decisores encuestados, hablaban de que el punto principal era la velocidad de respuesta. Lo estoy conversando con vos y me acuerdo de tu comentario sobre si llamo y no sé a quién llamar y no me contestan en alguna de las preguntas anteriores. Entonces,
esa experiencia en esta encuesta daba que era más importante, mayor la importancia, perdón, que le daban a este punto que al tema precio inclusive. Entonces, creo que hay un tema de experiencia de esos clientes que hace que estén viendo que cuanto más puedan hacer solos, mejor. Red Hat, la verdad que tiene una cantidad de herramientas y de soluciones que pueden acompañar a que ellos desarrollen este autoservicio de una manera mucho más sólida. Pero al mismo tiempo, creo perdón, y con estas soluciones poder tener las herramientas con la agilidad que necesitan y con todo lo que necesitan. Ahora, me parece fundamental que también entendamos que esas empresas, si les damos un mejor servicio, probablemente, en base a esto que te decía, de que una de las cosas que ponían como en esta encuesta como mayor dolor, que era la falta de respuesta o la falta de velocidad en la respuesta, si algún proveedor les ofrece una respuesta más acertada, probablemente estén mucho más abiertos a volver a hablar con el vendedor o con el consultor o con quien sea, que seguir siendo autosuficientes en ese aspecto, ¿no? Hemos hablado a lo largo de nuestra conversación incluso de cómo ha cambiado finalmente y se ha revolucionado toda la industria y cómo el acompañar el éxito de los clientes en sus proyectos de TI es una labor constante y en la que Red Hat hoy se ha especializado mucho en ser un acompañante confiable de este tipo de esfuerzos para ir llevando la ruta. Sin embargo, hay otro aspecto muy relevante. Antes, en las empresas, cuando había algún problema o algún reto en la organización, típicamente se encerraban dos personas en una gran sala de juntas, tomaban la decisión y salían y la compartían con la organización. Hoy, y Red Hat impulsa mucho este tema, la relevancia de que cuando hay un reto, toda la organización participe de conocer de qué se trata y pueda contribuir con ideas para llegar a una solución y llevar entre todos a cabo la implementación, es parte de lo que nos has compartido a través del trabajo que están realizando ustedes. ¿Cuál es la relevancia o qué tan relevante consideras tú para las organizaciones y los posibles clientes de Red Hat que nos estén acompañando la importancia de una cultura abierta de innovación como parte de un proyecto en el que los éxitos y logros de los que hemos platicado el día de hoy sea factible alcanzarlos, señor? Qué buena pregunta final, Emilio. Para mí es fundamental. Yo creo que hoy es uno de los diferenciadores de Red Hat. Hoy, desde hace años lo es, pero cada vez vemos más el efecto que causa. Y de hecho, vos me preguntabas mi opinión personal, yo lo aplico en el día a día. O sea, cuando definimos qué tenemos que hacer en Customer Success, cuáles son los próximos pasos, dónde tenemos que priorizar, es consulta con todo el equipo, conversación, discusión, para después llegar a algunas conclusiones y poder entre todos construir ese plan o esos próximos pasos que tenemos que seguir adelante. Y me parece que es un diferenciador súper importante porque es clave para lo que hacemos con nuestros clientes. Yo te comentaba anteriormente, con nuestros clientes hablamos de un success plan, hablamos de cuáles son los criterios de éxito. Si no lo hacemos de una manera abierta y aplicando los conceptos de la cultura abierta, es muy difícil porque, digamos, no tenemos ese espacio de entender lo que salió mal, hablarlo con total tranquilidad, ajustar y poder seguir adelante. Entonces, yo lo considero un diferenciador y un factor clave, no solo para Customer Success, sino para cualquier compañía, el poder vivir y tener una cultura abierta que nos permita poder tener las ideas de todas las personas posibles, que seguramente son mucho más ricas que la que podemos definir solo dos personas, ¿no? Entonces, yo soy un defensor acérrimo de la cultura abierta, ¿no? De seguir impulsando la cultura abierta e inclusive de llevarla a nuestros clientes, a nuestros canales de venta. Yo no te lo nombré anteriormente durante las preguntas, pero
Los canales de venta nuestros de Red Hat son fundamentales también, es lo que nos da cobertura, es la forma de llegar a más lugares, y con ellos también queremos tener, impulsarlos a tener con sus clientes esta cultura abierta. Entonces creo que la cultura abierta nos permite llegar mucho más lejos y a mejores lugares que de otra manera. No sabes cuánto te agradezco y cuánto te agradecemos, Alberto Ramundo, Head of Customer Success para Latinoamérica en Red Hat, el compartir tus conocimientos, tus opiniones y todo lo que nos has compartido, enseñado el día de hoy alrededor de este tema. Ha sido una conversación espectacular de tu parte. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto, a Red Hat por compartir conocimiento, por compartir de experiencias y de manera abierta, y a mí por permitirme el lujo y el honor de ser parte de este esfuerzo. Y sobre todo, gracias a ustedes, nuestra audiencia. Gracias por visitarnos y por consumir estos contenidos y, por supuesto, gracias por compartirlos. Nos vemos en la siguiente edición de The Source TV. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Hasta luego. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vos, Emilio. Hasta luego.